Estimados y estimadas estudiantes, muy buenas noches. Me permito presentarme, soy el tutor Paulo Emilio Ortega Landazuri. Esta pequeña tutoría corresponde a la licenciatura en Etnoeducación y al curso Multiculturalidad e Interculturalidad de la Escuela Ciencias de la Educación de la zona Centro-Sur. Es un honor poder compartir este pequeño espacio con ustedes, futuros maestros y líderes comunitarios, pues que tienen la gran responsabilidad ustedes de formar nuevas generaciones en un país caracterizado por su diversidad cultural. Quiero iniciar esta tutoría con un fragmento de un evento denominado Voces y Palabras de los mayores de los pueblos étnicos en Colombia sobre el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado llevado a cabo en el año 2013, el cual lo quise titular Desde lo complejo a lo diverso. Un fragmento que me permito pues compartir y que ustedes pues lo puedan leer y que dice: a los negros del país nos une más allá del color de la piel y nos identifica el arraigo a la tierra y el río que es su fuente de vida. Por tanto, ¿quiénes somos? Esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer en este pequeño encuentro para hacer un reconocimiento a esa diversidad cultural y a esa concepción de la interculturalidad desde los procesos educativos. Por lo tanto, tenemos varias preguntas para este encuentro. Y una de ellas es: ¿qué significa realmente hablar de interculturalidad en el aula? Y analizar si estamos generando y reconociendo los saberes de las comunidades, el respeto por las mismas y qué papel cumplen esos saberes frente a esos conocimientos hegemónicos. Por lo tanto, como propósito de aprendizaje, tenemos el fortalecer en los estudiantes de la licenciatura en educación una comprensión crítica de la multiculturalidad y la interculturalidad que les permita analizar sus implicaciones en la educación colombiana y proyectar prácticas pedagógicas interculturales orientadas al reconocimiento, diálogo y legitimación de los saberes ancestrales y comunitarios. En ese orden, este encuentro tutorial está organizado en primera medida en reconocimiento de esa normativa en términos de interculturalidad y de educación. ¿Cómo se está abordando la interculturalidad desde la parte normativa? Haremos un pequeño ejercicio de reconocimiento y de fortalecimiento de esa normativa. Pasaremos a hacer una aproximación conceptual de los conceptos de diversidad cultural, multiculturalidad e interculturalidad. Reconoceremos una experiencia vivida en una comunidad indígena y dejaremos al final pues una pequeña actividad para que podamos nosotros desde nuestros ejercicios etnoeducativos hacer un reconocimiento de esa diversidad y promover el respeto por la interculturalidad. Por aquí tenemos una serie de disposiciones legales que refuerzan la educación intercultural, que ustedes los pueden hacer un ejercicio más profundo, de profundización de cada una de estas normativas a nivel nacional e internacional. Y frente a ellas, los invito a que hagamos el siguiente ejercicio, a partir de unas preguntas de selección múltiple, para mirar a ver qué tanta apropiación conceptual tenemos de esa normatividad. Entonces, empecemos. El Decreto 1142 de 1978 establece que la educación para las comunidades indígenas debe: Correcto, este decreto nos menciona que, muy bien, estar ligada al proceso productivo y a toda la vida social y cultural de las comunidades. Veamos la siguiente pregunta. según el artículo 56 de la Ley 115 de 1994, la etnoeducación debe caracterizarse por: Veamos. Muy bien, por los principios de integralidad e interculturalidad y diversidad lingüística. Veamos la pregunta número 3. la Ley 70 de 1993, en su capítulo sexto, artículo 32, reconoce a las comunidades negras el derecho a: La ley 70 a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones. Vamos muy bien. Y vamos con la última pregunta. el Convenio 169 de la OIT resalta que la educación de los pueblos indígenas debe: Correcto.
impartirse en lengua materna y reflejar su entorno cultural. Entonces, por ahí tenemos esa apropiación de estos términos dentro de la educación intercultural. Por acá tenemos ya la parte conceptual y la UNESCO nos dice que la diversidad cultural se manifiesta en la variedad de formas en las que se expresan, se enriquecen y se transmiten las identidades y las expresiones culturales de los grupos y sociedades, y cómo ellos se convierten en un patrimonio común de la humanidad, desde el respeto mutuo y la convivencia pacífica. Ahora sí miremos el concepto de multiculturalidad, el cual fue abordado desde dos autores, que es Muñoz Sedano en el año 98 y Buitrago, el de interculturalidad, en el año 2021. Entonces, el de multiculturalidad nos habla de la separación de los grupos con sus diferencias culturales y la interculturalidad nos habla de unas nuevas formas de encuentro y de reconocimiento de esa mencionada anteriormente diversidad cultural. Estos dos conceptos están asociados y lo que pretenden o buscan o tienen como propósito es crear una sociedad comprensiva y respetuosa. De igual manera, tenemos el concepto de transculturalidad, que ya no solo es el tolerar al otro distinto, sino es el respeto por el otro, cómo se logra asociar y cómo logramos desde una frase muy común mirarnos con los ojos del otro. Ese concepto lo aborda Oppenheim en el año 2000. De igual manera, por acá tenemos unos conceptos desde la parte educativa con Pablo Freire, y él nos habla de el tipo de educación que se debe de generar en las comunidades desde la identidad propia, desde la resolución de problemas y nuevas formas y concepciones de vida. De igual manera, Edgar Morin, desde la educación de la complejidad, nos plantea el reconocimiento de las realidades sociales, de que hay unas problemáticas como las guerras, la contaminación, las crisis económicas, pero cómo las comunidades asumen esta serie de retos y desafíos. ¿Listo? De igual manera, tenemos aquí una serie de desafíos de la educación desde una concepción de la interculturalidad. Bien, y pasamos ya a la parte de cómo se pueden identificar problemáticas de tipo sociocultural y cómo nosotros podemos, como educadores, diseñar estrategias pedagógicas que permitan abordar este tipo de situaciones. Para ello, vamos a mirar un pequeño video desde una experiencia de un líder ambientalista en el resguardo Gran Sábalo, perteneciente a la comunidad Aguá, en el municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño. Entonces, frente a este video, identificaremos tres situaciones: cuál es el problema, el contexto y la población a la cual, pues, quienes son los actores que están implicados en esta problemática. Bien, entonces miremos esta pequeña experiencia. Para nosotros los agua, el territorio, la madre naturaleza es un espacio de vida donde se convive, comparte e intercambia los conocimientos y saberes, y de ella somos y de ella venimos, y cuando nos vamos nuestros espíritus nos quedamos viviendo. La lucha del pueblo en Aragua es por la defensa del territorio, la vida, la cultura, la lengua materna, salvaguardar la biodiversidad bajo el comportamiento de nosotros. El bastón de mando representa la autoridad indígena, Agua. Con ella defendemos nuestros derechos territoriales. Somos protectores de vida, autoridades ambientales, científicos, pero ancestrales. Siempre los sueños que anhelamos es se mantenga ese conocimiento,
que no seamos vulnerados nuestros derechos, que esas luchas sigan dando nuestros niños y niñas bajo un gobierno dentro de un territorio, que seamos visibles al interior del territorio, sino también reconocidos a nivel del gobierno de los dos estados, a nivel internacional. Los animales, las plantas, los árboles no tienen límites de frontera. El río Mira y Mataje unen en un solo, así como nosotros los Aguá. Mira y Mataje, ríos que unen. Listo, entonces por aquí tenemos eh, en el ejercicio que vamos a realizar, primero identificar cuál es la problemática. Y la problemática y esta experiencia bonita que viene liderando don Olivio Bisbicus surge desde el reconocimiento de una serie de situaciones que se viven en el territorio, como por ejemplo la violencia, la contaminación hídrica, la tala de bosques, el narcotráfico. Ya como contexto tenemos, miren, ¿no? A nivel territorial, estamos dentro del resguardo indígena Gran Sábalo, como les mencioné hace un momento, y la población afectada en este caso son las comunidades étnicas pertenecientes al resguardo Gran Sábalo de la etnia Agua. Entonces, miren cómo nosotros podemos identificar unas problemáticas, un contexto y una población específica de la cual parte el siguiente ejercicio que vamos a realizar de manera individual, donde al igual que don Olivio empezó a generar unas estrategias de transformación en su territorio, nosotros también lo podemos hacer a partir de la identificación de unas problemáticas socioculturales y mirar a partir de unos instrumentos de acercamiento con estudiantes, docentes, líderes comunitarios, ¿bien? Cómo ellos abordan esa problemática. Y finalmente asociaremos cómo esa constitución política, esa carta magna que tenemos en Colombia, permite garantizar estos derechos de tipo cultural. Y a nivel internacional también eh, qué tipo de normatividades existen que amparan a las comunidades frente a una serie de problemáticas socioculturales que implican, ¿verdad?, las prácticas de buen vivir. Para finalmente, la última etapa, diseñar una serie de estrategias desde nuestro rol como educadores frente a esa serie de problemáticas de tipo sociocultural. Entonces, ese sería el ejercicio final que yo les plantearía frente al desarrollo de este encuentro tutorial. Finalmente, pues tenemos como conclusiones, ¿no? En este pequeño espacio que hemos tenido de compartir, primero el marco normativo y cómo ese marco normativo reconoce la existencia de las comunidades étnicas, en este caso indígenas, afrodescendientes y sus respectivas manifestaciones culturales. Y de ahí pensar en una educación que sea pertinente y acorde a sus realidades históricas, sociales y culturales. De igual manera, podemos concluir que la Ley 115 de 1994 y la Ley 70 permiten consolidar los procesos etnoeducativos a partir del fortalecimiento de la identidad cultural. De igual manera, también tenemos al Convenio 169. ¿Listo? Que él se compromete a nivel internacional a proteger esa diversidad cultural. Y de alguna manera nuestras prácticas educativas, cómo vienen promoviendo una interculturalidad crítica y transformadora de las comunidades a partir de ejercicios de diálogos de saberes. Finalmente tenemos una bibliografía sugerida. Tengo tres autores que me parecen el marco o el eje central de la interculturalidad, y entre ellos está Boaventura de Sousa Santos con su concepto del buen vivir. Tenemos a Enrique Dussel con el pensamiento de el concepto de la alteridad y las pedagogías decoloniales o pedagogías otras de Catherine Walsh. Entonces espero pues de igual manera tenemos una bibliografía sugerida en la unidad, en este caso enfocada desde el marco normativo y del reconocimiento conceptual de la diversidad cultural, la multiculturalidad y la interculturalidad. Bien, espero pues este espacio haya sido enriquecedor y ya nos miramos en próximas oportunidades. Muchísimas gracias.